bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, antes de iniciar con esta información, con los hechos y noticias más importantes hasta hoy, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que dejan sus comentarios en los videos de su servidor Osvaldo Quiñones y en su canal. Así también quiero agradecer a todos los nuevos subscribers. Muchísimas gracias por inscribirse, por apoyar a su canal Gateway, su servidor Osvaldo Quiñones. Pero por aquellos detractores que vienen también a dejar comentarios en los videos de su servidor Osvaldo Quiñones y su canal Gateway, sí les tengo respuestas, ya que me acusan de que tengo mucho tiempo hablando precisamente de la Tercera Guerra Mundial y que nada sucede. Por supuesto que está sucediendo. Por supuesto que Medio Oriente es un polvorín a punto de explotar. Por supuesto que África es un polvorín a punto de explotar. El hecho de que no suceda en Latinoamérica o en Estados Unidos no significa que no estemos en una crisis y que no estemos camino a la guerra, que no estemos dentro de la Tercera Guerra Mundial. El mismo Europa está a punto de explotar o un estallido social, cansados de precisamente este flujo migratorio que está sofocando las economías y a la sociedad europea, y que también se está cansando precisamente de esos líderes políticos basura, como la señora Angela Merkel, el señor Franz Hollande, el señor Renzi precisamente de Italia, y otros gobernantes de Europa que simple y sencillamente se prestan con esta guerra, este fantasma llamado terrorismo, creado, financiado y diseñado precisamente por ellos mismos para seguir amedrentando a la población, someterla e imponerle nuevas leyes y seguirla dominando. Eso es lo que hay detrás de todo esto. El terrorismo es culpa de ellos mismos, creado, financiado y diseñado para seguir sometiendo a la sociedad y continuar avanzando esa agenda. Eso es lo que hay detrás de esta Tercera Guerra Mundial. El colapso de Europa se aproxima y precisamente lo mismo el de Estados Unidos. Por ello buscan llevar al mundo al caos. Pero para que entiendan, ahorita voy a exponer los hechos y noticias más importantes hasta hoy. Y después de que mires toda esta información crítica, tú decides si estamos o no en la Tercera Guerra Mundial o si caminamos o no hacia ella. Yo solamente expongo hechos y noticias y ustedes son los que deciden. Este pasado 18 de octubre, nuevamente el señor Vladimir Putin, presidente de Rusia, reitera al señor Bashar al-Assad, presidente de Siria, su apoyo incondicional y su permanencia constante en Siria hasta eliminar este peligro, o hasta eliminar a los grupos terroristas que operan en Siria, y permanecerá permanentemente con nuevas bases militares en Siria para protegerlo de cualquier otra intervención. El secretario general del movimiento de resistencia Hezbollah, y hablo del señor al-Nasrallah, asegura lo siguiente: el grupo de resistencia libanés permanecerá en Siria hasta lograr la victoria final. Este pasado 19 de octubre, el señor Vladimir Putin lanzó nuevamente una moción, un cese al fuego, para que se enviara nuevamente ayuda humanitaria a la población civil en Alepo. El 20 de octubre, el señor Sergei Lavrov, secretario de Estado ruso, advierte al señor John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, que los grupos terroristas y moderados que operan en Siria han estado lanzando ataques en contra de la población civil y en contra de estos grupos de apoyo humanitario. Bueno, eso es lo que hay hasta hoy. Sin embargo, este pasado 20 de octubre, el señor Sergei Shoigu, y hablo de secretario de Defensa de Rusia, envió precisamente al mar Mediterráneo, a las costas de Siria, toda la flota del norte perteneciente al ejército de Rusia, la flota más grande y la flota o el mayor movimiento, el mayor movimiento militar después de la Segunda Guerra Mundial, o el más grande movimiento militar que ha hecho Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el portaaviones Kuznetsov, que también se encuentra ya en el mar Mediterráneo, en el mar Negro, en las costas de Siria. Vamos a Irak. Este pasado 19 de octubre, el señor, y hablo de su primer ministro, el señor Haider al-Abadi, estoy hablando del primer ministro de Irak, asegura que la toma de Mosul va más rápido de lo esperado. Este pasado 23 de octubre, nuevamente, la coalición internacional liderada por los Estados Unidos en Kirkuk, una provincia precisamente de Mosul,
lanza un ataque en contra de una caravana mortuoria, ¿ok? Matando a docenas de civiles y dejando a docenas de civiles heridos. Estoy hablando de que nuevamente la coalición internacional liderada por los Estados Unidos se vuelve a equivocar y en lugar de atacar a los grupos terroristas que operan en Mosul, Irak, nuevamente vuelve a cometer un error y mata a civiles en una caravana mortuoria. Y dicen que luchan contra el terrorismo. Otra noticia muy importante, este 24 de octubre, según diferentes fuentes, los grupos terroristas en Mosul, en su desesperación, están atacando a fábricas de azufre, a fábricas de diferentes químicos, así también como están incendiando pozos petroleros para crear una nube de humo y continuar llevando el caos y la destrucción, por supuesto, a Mosul y a Irak. Estos son los grupos moderados a los que apoya Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Pero hay una cosa muy hipócrita. Aquí voy a exponer algunos de los hechos, lo que hay detrás. Europa y los Estados Unidos, o los medios de comunicación en Europa y los Estados Unidos, aseguran que la muerte de civiles precisamente en Mosul, Irak, son culpa de los terroristas, o son culpa de esta lucha en contra del terrorismo. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Los medios de comunicación y políticos en los Estados Unidos justifican la muerte de civiles en Irak porque ellos están luchando contra el terrorismo. Pero curiosamente, en Alepo, en Siria, culpan al gobierno de Rusia y al gobierno de Bashar al-Assad por la muerte de civiles en esta lucha en contra del terrorismo. Aquí miramos la hipocresía y el doble estándar de estas naciones. Por un lado, ellos justifican las muertes que ellos realizan, aun cuando las lanzan a propósito, destruyendo no solamente a la población civil, sino también a la infraestructura de Irak y de Siria, pero culpan a los grupos terroristas. Pero cuando se trata de la lucha real y verídica de Rusia, de Siria, de Hezbollah y de Irán, ellos son responsables de la muerte de civiles por su lucha en contra del terrorismo. Aquí expongo a políticos y a medios de comunicación de Estados Unidos y de toda Europa. Pero vayamos a una noticia muy importante y que es alarmante realmente. En lo personal, así lo considero, porque obviamente otro alto mando militar, precisamente allá en Inglaterra, y estoy hablando del señor Sharif, asegura lo siguiente, que Rusia y Europa o Estados Unidos ya están en una guerra que podría convertirse en una guerra nuclear. Y acusa nuevamente, el señor Sharif, acusa a Rusia de estar preparando una invasión militar a los países del este de Europa. La respuesta del señor Vladimir Putin a lo que dijo el señor Sharif fue la siguiente: Rusia responderá adecuadamente a la Organización del Atlántico Norte y por eso ha enviado y está enviando con mayor frecuencia y más constantemente armas a la frontera rusa. Pero no es otra cosa más que una respuesta a la agresividad precisamente de la Organización del Atlántico Norte, que cada vez amasa la mayor cantidad de armas, tanques, Humvees, aviones militares en la frontera rusa, incluyendo lo que dijeron la sorpresa nuclear para Rusia. Y estoy hablando de lo que dijo el señor Jens Stoltenberg, precisamente el secretario general de la Organización del Atlántico Norte, enviar ojivas nucleares a los territorios del este de Europa. Polonia, sí, es uno de ellos. Estonia, Lituania, Checoslovaquia, Bulgaria y otras regiones. Enviar cabezas o ojivas nucleares a ese territorio para amedrentar a Rusia. Y Rusia lo único que está haciendo es responder precisamente a esa agresividad. Pero resulta que cuando Rusia responde a la agresividad de la Organización del Atlántico Norte y de Estados Unidos, resulta que es el agresor. En pocas palabras, lo que la Organización del Atlántico Norte y Estados Unidos quieren es simplemente destruirlo, pero sin que se defienda. Por supuesto que eso es lo más ilógico y más absurdo. Pero por lo pronto, a la población civil de Estados Unidos y de Europa les hacen creer que el problema es Rusia. Pero vayamos a una noticia muy importante. La señora, y estoy hablando de la señora Teresa II de Inglaterra, la primer ministro de Inglaterra, después de la renuncia del señor Cameron,
obviamente asegura que toda Europa debe unirse para terminar con la agresividad y la crueldad rusa en territorio de Siria. La crueldad y agresividad rusa en territorio de Siria. Y todos deben de unirse. Y yo le respondo a esa señora, ¿dónde está la agresividad? ¿Y dónde está esa crueldad de la que habla la señora Teresa? ¿O ya se le olvidó a la señora Teresa la agresividad y la crueldad de Inglaterra en la intervención militar en Irak, basada en mentiras, basada en informes falsos, tanto de la CIA como de la Mossad de allá de Israel? Ya se le olvidó que esa guerra fue totalmente ilegal y que no encontraron absolutamente nada de lo que acusaban al señor, sí, Saddam Hussein. O se le olvida la agresividad o esta ayuda humanitaria, supuestamente en Libia, donde murieron más de 250,000 personas solamente por la intervención militar y otros 250,000 más culpa de los grupos terroristas que se posesionaron de Libia. Ya se le olvidó esa agresividad, o ya se les olvidó esa crueldad precisamente de Inglaterra. Qué curioso que la señora solamente se acuerda cuando le conviene cierta agresividad, pero no le conviene acordarse de las propias, de las que ha cometido Inglaterra. Y peor aún, en estos momentos Inglaterra se encuentra precisamente librando y masacrando a la población de Yemen, apoyando a este régimen traidor, a este régimen basura llamado Saudi Arabia, al Riad. A ellos los sigue apoyando, enviándoles armas, apoyando, inclusive dándole entrenamiento a los pilotos de Saudi Arabia para que sigan masacrando a la población civil de Yemen. Sí, a esa agresividad se le olvida a la señora Teresa. Claro, los medios de comunicación de Europa y los Estados Unidos solamente se encargan de decir las cosas convenientes para seguir agrediendo a Rusia. Pero esta es la realidad, esto es lo que hay detrás de todo esto. Y por supuesto la señora Angela Merkel ahora todavía amenaza a Rusia con nuevas sanciones económicas por lo que sucede en Siria. Señora Angela Merkel, por favor, ya deje de decir estupideces. Su país se está desintegrando, su economía está colapsando y todavía prefiere continuar besándole las botas a sus patrones, prefiere seguir sometiendo a Alemania al imperialismo de Estados Unidos, que pronto podría llevarla a la destrucción. Pero les voy a poner otro video muy importante sobre cómo está jugando Inglaterra con el mismo Europa para quedarse como la única nación líder de todo Europa, destruyendo al mismo Alemania por conveniencia. Yo les voy a decir por qué y lo que está haciendo. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.